Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno es el poder tener la bendición de cantar la palabra de nuestro Dios y también estudiarla juntos y sin duda que el poder ser recordados del amor de nuestro Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo es una bendición y se convierte en algo muy importante para nuestras vidas. Si algo vemos a lo largo de la Escritura, si algo vemos manifestado a lo largo de la palabra de Dios, es ese amor tan especial que el Señor Jesús tiene para con los suyos. El amor que ejemplificó al andar y guiar a los suyos y por supuesto al atender las necesidades del enfermo, del desvalido, de aquellos que tenían grande necesidad de un milagro, pero sobre todo aquellos que tenían grande necesidad también de ser enseñados con la verdad. Y eso es algo que encontramos a lo largo del evangelio, de los evangelios, y es el mensaje que los apóstoles continuaron predicando, enseñando y proclamando en donde quiera que estaban. Una y otra vez veíamos y leemos acerca del testimonio de estos. El momento de estar enseñando y buscando glorificar a Dios y por supuesto atender a las necesidades de la iglesia, porque la mayor necesidad de la iglesia se convierte en una necesidad que solo puede ser saciada mediante la verdad de la palabra de Dios. Pero qué difícil se convierte muchas veces en prestar atención a la palabra, ¿no? Qué difícil se convierte en muchas ocasiones prestar atención y detenernos un poco en la carrera esta que tenemos o en la aventura esta que llamamos vida, donde parece que van llegando retos tras retos, retos tras retos y nos encontramos de repente siendo asediados con presiones, con opiniones y con situaciones que suelen ser o que en ocasiones son adversas. Podemos imaginar, por ejemplo, el caso de una familia que va en un auto y que va manejando el padre en una ciudad que no conoce y podrá tener el GPS, ¿verdad? O podrá tener a su esposa ahí a un lado guiándole. Pero si comienza a haber cierta opinión o si él está pensando en cierta cosa o si comienza a crecerse el ruido o las quejas o lo que están cantando los niños o lo que están haciendo ahí atrás, parece que te empieza a perturbar un poco. Y a pesar de que vas, según tú, escuchando el GPS o a pesar de que piensas estar poniendo atención y aparece un anuncio grande que dice que ahí tienes que voltear a la derecha, en ocasiones simplemente te pasas. Parece ser que todo eso que hay alrededor afecta nuestros sentidos. Y muchas veces no pensamos con claridad. Es verdad, normalmente pensamos que cuando estamos bajo presión o enfrentando situaciones adversas, no tomamos buenas decisiones o se convierte más difícil, se convierte en una tarea más difícil el poder tomar una buena decisión. Lo que debemos de reconocer y darnos cuenta es que aún en momentos de dificultad y aún en esos momentos de confusión, en esos momentos donde parece haber tantos factores externos que buscan nublar nuestra vista y nuestro enfoque a lo que estamos haciendo, se asoma el orgullo del hombre, el saber y el decir, yo sé lo que estoy haciendo, yo tengo el control, yo sé lo que pasa con mi vida. Y eso pasa no solamente en aspectos tan triviales como por ejemplo ir en un tráfico, sino en cada decisión que tomamos. El hombre suele decir, nadie me conoce mejor, sino yo. No hay nadie que sepa realmente lo que necesito, yo me conozco mejor. Y la verdad de las cosas es que sí hay alguien que nos conoce mejor. Y la verdad de las cosas es que sí hay quien provee dirección para nuestra vida. Y aun cuando nos equivocamos, la reacción no debe ser una reacción que nos lleve a mantenernos aislados o mantenernos encerrados en nuestro propio pensar, sino en una reacción y en un reconocimiento de que necesitamos ayuda. Y el cristiano lo entiende, el cristiano debería entenderlo. Y al menos el cristiano debe voltear las escrituras y poder apreciar que sí tiene a dónde acudir y que sí tiene a quién poder venir buscando ayuda. Tiene en quién confiar. Y en esta mañana, en Lucas capítulo 8, estudiaremos un par de escenas que seguro traerán a nuestro corazón un entendimiento correcto del amor de nuestro Padre Celestial.
del amor de nuestro Señor Jesucristo y nos podrán permitir aceptar nuestra gran necesidad de Él. Ahí en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar 3 escenas. Primero estudiaremos las necesidades de unos enfermos y de una situación de grande necesidad. Una situación de enfermedad y una situación de muerte, y finalmente una situación donde se engrandece la palabra de nuestro Dios. Pero son 3 escenas que engrandecen la misericordia y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. A partir del versículo 40 al versículo 56 vamos a apreciar 3 escenas que engrandecen la misericordia y la bondad y autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Primero vamos a observar el pedido de los prominentes. Versículo 40 al 42. El pedido de aquellos que están en posiciones de autoridad. Después vamos a ver el clamor de los rechazados a partir del versículo 43 al 47. El clamor de los rechazados, y finalmente vamos a apreciar el poder de su palabra, versículos 48 al 56. El pedido de los prominentes, el clamor de los rechazados y el poder de su palabra. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 40 de Lucas capítulo 8. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos la habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa. Porque tenía una hija, una única hija, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: No temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: No lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Niña, levántate. Cuando le volvió a su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Señor, nuevamente te agradecemos por esta bendición de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que en el tiempo que tenemos podamos atender a la instrucción que hay en ella y podamos, Señor, aprender para poder poner por obra y práctica aquello que vemos. No para gloria nuestra, sino buscando honrarte, Señor, en cada momento, cada situación de nuestra vida. Sé tú, por favor, glorificado, Padre, en esta exposición de tu palabra y permítenos ser estudiantes diligentes de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Sin duda nos encontramos ante un momento bastante fuerte en lo que tiene que ver con la vida de los que están en grande necesidad aquí. Y vemos este contraste donde comenzamos observando a un hombre respetado en la sociedad, por supuesto en la sinagoga, versículo 40. Es Jesús quien vuelve y se encuentra con esta multitud que le está recibiendo con gozo, pues le esperaban. Ahora recordemos de dónde viene Jesús. Él viene de estar precisamente sanando o trayendo libertad a este endemoniado gadareno. Lo vemos y lo estudiamos hace algunas semanas ahí en la sección anterior. Un momento donde Jesús muestra su autoridad sobre los demonios.
Ya había manifestado su autoridad sobre la naturaleza, recuerdan ustedes, a partir del versículo 22. Justo en este mismo capítulo vemos cómo Jesús está ejerciendo esta autoridad sobre la naturaleza, sobre todo lo que está a su alrededor, sobre los demonios, y ahora mismo, lo acabamos de leer, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Pero en el versículo 40 nos damos cuenta que la gente ya le está recibiendo, pues él viene de esta, recuerdan ustedes, región de Gadara, del lado opuesto de Galilea. Y una vez que esto termina, y una vez que la gente misma ahí, de entre los gadarenos, le piden a Jesús que se vaya, ¿recuerdan ustedes? Jesús vuelve y la multitud le recibe con gozo. Todos le estaban esperando, es lo que comenta Lucas. Y por supuesto, una manera de poder hacernos ver que hay grande expectativa por el regreso de Jesús. Él regresa a Capernaum y la palabra que la multitud le recibió con gozo, como vemos en nuestras Biblias, es por supuesto con un énfasis positivo. Hay una gran expectativa, una gran expectación, pues la gente está esperando ver nuevamente a Jesús obrar en medio de ellos. Versículo 41. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa. Es esta primera de las 3 escenas que mencionaba, que engrandecen la misericordia y la autoridad de Jesús. El pedido de los prominentes, el pedido de los principales, de aquellas personas que tenían una autoridad en medio o en la sociedad. Claramente Lucas permite que nosotros podamos conocer más acerca de Jairo, un hombre, un oficial, un principal de la sinagoga. Se trata de una persona con autoridad, se trata de un líder, se trata de una persona que tenía debajo de él personas que le esperaban, que le escuchaban, que atendían lo que enseñaba. Seguramente ustedes recuerdan que hace también algunas semanas, en el capítulo 7, estudiábamos cómo los ancianos de los judíos vinieron a Jesús pidiéndole que sanara al siervo de un centurión, también ahí en Capernaum. Es decir, ya había el conocimiento en la región de que Jesús estaba obrando, de que Jesús estaba sanando. Y esto evidentemente llega a los oídos de Jairo, quien se encuentra en una situación pues bastante complicada, bastante tensa. ¿Por qué? Versículo 42. Tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y esto viene a explicar precisamente la parte final del versículo anterior, porque Jairo viene y se postra a los pies de Jesús y le ruega que entre a su casa. Podemos verlo ahí claramente. Postrarse, es decir, una posición de humildad, es una posición que busca un favor. Es esta misma posición que vemos también que practica o que realiza el leproso en el capítulo 5, versículo 12, ahí mismo en Lucas. Jesús estaba en una de las ciudades, viene este hombre lleno de lepra y cuando vio a Jesús cayó sobre su rostro y le rogó. Es esta misma palabra en el original, es esta misma reacción, caer a sus pies, caer sobre su rostro y rogar y clamar a Jesús. Jairo le rogaba a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que le pedía fervorosamente. De manera muy interesante, en el original es la misma palabra que utiliza Lucas para describir lo que los demonios hacen en el versículo 32 del capítulo 8. ¿Recuerdan ustedes? Los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Imaginen ustedes esa misma fuerza de cómo los demonios se sujetan, se someten y están pidiendo, rogándole a Jesús, pues poder no ser enviados al abismo. Recuerdan ustedes hace algunas semanas que estudiamos el pasaje, sino ser enviados a los cerdos. Ahora aquí, en este caso, es Jairo, quien con una fuerza y con un deseo, con una rendición que es ejemplificada al postrarse, le ruega a Jesús que entre en su casa. Y esto empieza a permitirnos ver lo que hay en el corazón de Jairo, ahí a partir del versículo 41. Jairo, si bien es cierto, tiene una posición importante, tiene una posición de autoridad,
No viene con una actitud altanera delante de Jesús. Y no viene pensando que él merece algo. Él no viene pensando que Jesús debe ir forzosamente con él, sino que viene a rogarle. Y los pasajes paralelos que encontramos de este mismo relato, tanto en Marcos capítulo 5 como también en Mateo, nos hablan y nos refuerzan esta misma realidad. Tenemos que apreciar aquí que el pedido de este hombre, el clamor de este hombre que tenía cierta autoridad ahí en la sinagoga y por lo tanto en la sociedad de los judíos, es un ruego y una actitud humilde, una actitud que básicamente está mostrando que no tiene absolutamente nada más que hacer él para poder traer sanidad a su hija, más que venir a los pies de Jesús. La salud de su hija estaba en una situación muy delicada. La niña estaba muriendo, estaba agonizando, cercana a la muerte. Y el pedido de Jairo es que Jesús pueda venir y pueda poner sus manos sobre ella para que ella pueda vivir. Para que ella pueda vivir. Este es el pedido de este hombre en autoridad, de los reconocidos, prominentes en la sociedad. Versículo 42. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y aquí lo que empezamos a observar claramente es la misericordia de Jesús. Hermanos, si algo podemos ver a lo largo de los evangelios, es que Jesús responde favorablemente y escucha el pedido de aquellos que son humildes, que son pobres de espíritu, que manifiestan una necesidad y que reconocen que sus propias fuerzas no pueden seguir. Pero por otra parte, Él no viene a servir ni a atender la incredulidad. Aquellos que se oponen, que se resisten, que no quieren atender el consejo de Jesús, el consejo de su verdad, de su palabra. La misericordia de Jesús es evidente. Él responde a la petición de Jairo y podemos apreciar esa compasión para aquellos que genuinamente se rinden delante de Él. Y Lucas nos da este acercamiento, donde en el versículo 42, en la parte final, nos dice que había una multitud que le estaba oprimiendo. Y si queremos tener una idea de lo que estaba sucediendo o de la manera en que esta palabra pueda tener mayor color, pues es la misma palabra que vemos en el versículo 14 cuando se describe a la semilla que cayó entre los espinos. Ahí mismo en el capítulo 8. Recordarán ustedes que se menciona que la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Esa misma descripción de estar ahogado, de estar así como apretado, oprimido, esa es la misma palabra que vemos aquí. Y eso debe traer pues a lo mejor mayor luz, mayor color a esta imagen. Esta multitud estaba pues básicamente no dejando pasar a Jesús y él estaba buscando avanzar, él estaba atendiendo la petición de Jairo. Eso es lo que vemos allá en la parte final del versículo 42. Pero justo aquí es cuando nos encontramos con esta segunda escena y es este clamor. Ya vimos el pedido de aquellos ricos, de los prominentes, el pedido de necesidad de venir a atender a su hija que estaba muriendo. Pero justo cuando esto y Jesús está encaminando a atender esta petición, viene un clamor más. Pero este clamor ya no viene de alguien en una posición favorable, sino más bien de alguien marginada. El clamor de los rechazados es la segunda escena. Vean ahí el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. 12 años. Y de acuerdo a Levítico capítulo 15, versículo 25 al 31, 12 años de esta mujer tuvo que vivir de manera aislada, relegada, sin tener comunión con otros. Seguramente se trataba de una hemorragia, no cesaba, y esto a los ojos de la sociedad la presentaba como una persona inmunda. Todo lo que tocara, por donde anduviere. Por 12 años. Piensa lo siguiente, recuerdan ustedes la edad de la niña.
Y no es que haya ahí un mensaje escondido, los números, no. Pero sí hay algo que puede traer nuestra atención. Por 12 años, Jairo había visto crecer a esta niña, y ustedes, los que son padres y han visto crecer a sus hijos por al menos 12 años, podrán recordar esos momentos. 12 años de ver crecer a su hija, de verla gatear, caminar, vestirse, hablar. 12 años de verla crecer. Y aún para la cultura judía, esta edad ya estaba prácticamente en la edad, pues, de casarse. Ya estaba en una edad muy cercana de dar el siguiente paso, de salir de su hogar. 12 años de haber visto la transición de esta niña, de ver tantas alegrías. Y ese mismo periodo de tiempo, que mientras él estaba viendo y viviendo junto con su esposa, seguramente, no lo sabemos, toda esta alegría, por otro lado estaba esta mujer, que por estos mismos 12 años había estado viviendo completamente alejada y siendo rechazada de la sociedad. ¿Quieres que hablemos acerca de las injusticias que hay debajo del sol? Que pensemos muchas veces en las situaciones tan injustas que suceden. Nuestro Dios no es indiferente a esto. Está a lo largo de las Escrituras. Todo es vanidad, nos dice Salomón en Eclesiastés. Debajo del sol, todo es vanidad y correr tras el viento. Pero como vamos a observar, y prestemos mucha atención, tanto para aquellos que parecen gozar de cierta felicidad como aquellos que parecen estar encaminados a una vida de rechazo, hay una esperanza. Y la esperanza es la misma. Y radica y proviene de nuestro Dios y de nadie más. Esta mujer había gastado todo lo que tenía. Marcos capítulo 5, versículo 26 también nos afirma que había gastado todo en doctores. Y de hecho, Marcos, ahí en el capítulo 5, el pasaje paralelo, añade algo muy interesante. Él dice, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. A lo mejor algunos de los presentes se identifican con esta situación. Vamos al doctor y estamos cita tras cita tras cita y la situación no mejora, empeora, lo cual viene todavía a hacer mucho más deprimente la realidad. Bueno, esto es lo que estaba viviendo esta mujer. Había gastado todo. No podía ser curada. Mateo capítulo 9, versículo 21. Es el otro pasaje paralelo de este mismo relato. Y ahí en Mateo capítulo 9, versículo 21, nos describe lo que ella pensaba. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Si tan solo toco su manto, seré salva. Eso es lo que la mujer estaba pensando. Y eso es aquello que a la mujer le estaba dando la fuerza para poder seguir. Y es precisamente como continúa, regresando a Lucas capítulo 8, versículo 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ahora, es importante meditar también en lo que acabamos de leer. Esto no significa, porque sabemos que la multitud estaba oprimiendo a Jesús, no significa que todos los que estaban chocando con Jesús eran sanados de todas las enfermedades. No significa que de Jesús estaba de alguna manera irradiando una especie de poder que todo el que tenía la oportunidad de rozarse con él o de tocar algo de él, no significa eso. Eso no lo vemos en la Escritura. Más bien vemos el caso específico de personas que cuentan con cierta convicción, que por supuesto es practicada, es vista, y que además, en el caso concreto de esta mujer, vemos a Jesús respondiendo a esa necesidad. Se le acerca por detrás, toca el borde de su manto, se detiene el flujo de sangre. Diremos, wow, qué valentía de mujer.
Pero tal vez estamos olvidando algo que es muy importante aquí. Esta mujer estaba enferma, tenía un flujo de sangre y por lo tanto no debía estar ahí. Tenía prohibido estar, siquiera acercarse a otras personas, y otros, por supuesto, tenían prohibido tocar a esta mujer, acercarse a esta mujer. Estamos hablando de un rechazo que tal vez en nuestros tiempos no es posible poder dimensionar. Pero a pesar de todo eso, ella entendía que había una esperanza para su vida. Así como Jairo entendía que había una esperanza para su hija, esta mujer entiende que también hay una esperanza para su enfermedad. Y radicaba en algo muy importante: hacer a un lado los prejuicios, hacer a un lado el miedo a lo que otros opinen, y había que acercarse y reconocer al Maestro, a Jesús, como el único que puede ayudarles. Se dice muy fácil, hermanos, pero nuevamente regresemos a la parte de Jairo y su contexto. Ustedes saben, los fariseos, hombres religiosos prominentes, los conocedores de la ley, las autoridades religiosas de ese tiempo, no estaban o no tenían una opinión muy favorable de Jesús. Por lo tanto, Jairo no estaba haciendo algo que fuera a ser muy aceptado para con aquellos con los que él tenía comunión. Y por otra parte, la mujer tampoco estaba haciendo algo que fuera aceptado por aquellos que estaban a su alrededor, ni mucho menos de las autoridades religiosas. Pero había algo que movió a ambos a venir delante de Jesús. Y pensemos en algo muy importante: no con queja, porque ni Jairo vino para decirle a Jesús todas las cosas buenas que él había hecho como principal de la sinagoga, ¿verdad? No vino a decirle a Jesús: mira todo el tiempo que he dedicado a estudiar la ley, mira todo el tiempo y mira todas las obras buenas que he hecho, mira todo aquello que he hecho para ti, para Dios, mira todo lo que... No viene así. Y la mujer no viene para contar sus penas y sus angustias y decir qué injusta ha sido la vida con ella. La mujer no viene para poder empezar a relatar y enumerar todas las cosas por las que ha atravesado. Muchas veces ignoramos esa parte y muchas veces en nosotros mismos, al venir en oración delante de nuestro Dios, venimos comentando y hablando y mencionando cosas como si Él no lo supiera, como si Él no conociera lo que hay en nuestro corazón, como si Él no conociera realmente la motivación de nuestras palabras. Él conoce perfectamente lo que hay detrás y las intenciones detrás o que acompañan a nuestra oración. Y él conocía perfectamente el corazón tanto de Jairo como el corazón de esta mujer, quienes no solamente mostraron una rendición por dentro, sino que manifestaron esa rendición de manera externa. ¿Recuerdan cómo lo que nos menciona Lucas acerca de Jairo? Cayó a los pies de Jesús y le rogaba que entrara a su casa. Había una multitud esperándolo, hermanos. La opinión pública estaba ahí. La gente estaba admirando, contemplando, con gozo recibiendo a Jesús. Versículo 40. Y Jairo lo que hace es venir y caer a los pies de Jesús. Y la mujer lo que hace es hacer a un lado lo que podrían opinar de ella y acercarse a Jesús y decir: si tan solo puedo tocar el borde de su manto. Como diciendo: no soy digna que pueda tener una conversación con Él, pero si tan solo puedo tocarlo a Él. ¿Demuestra su fe? Sí. Una fe que la lleva, que la encamina a ir al dador de la fe, al objeto de su fe, que por cierto es precisamente quien tiene el poder para sanar. En Marcos capítulo 5, versículo 29, el pasaje paralelo también, nos dice que ella al instante sintió que había sido sanada. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Instantáneamente. No fue algo progresivo en el caso de esta sanidad, no fue algo que ella tuvo que esperar, sino que en ese instante sintió que había sido sanada. Versículo 45, entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Aquí tenemos que definitivamente hacer un alto. Y empezamos a cuestionar y a preguntarnos: ¿por qué pregunta esto Jesús?
Colosenses capítulo 1, Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1 nos recuerda que Jesús es Dios. En Él fueron creadas todas las cosas. La misma sustancia, la misma naturaleza. Los judíos lo quieren apedrear. ¿Por qué? Porque Él manifestaba ser hijo de Dios y para ellos entendían claramente que Él se hacía igual a Dios. Porque Jesús, siendo la imagen del Dios invisible, tomó forma de hombre, Filipenses capítulo 2, de 5 al 11, y desciende a esta tierra para vivir esa vida perfecta y para cumplir la voluntad del Padre y llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Y por medio de su sangre poder reconciliar a los suyos, a su pueblo, con el Padre. Por lo tanto, nunca deja de ser Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sin Él nada de lo que es hecho pudo haber sido hecho. Es decir, Él sabía perfectamente quién le había tocado. Y otra vez, Él sabía perfectamente a quién había sanado. No era que salían chispas de su cuerpo y estaba sanando y Él sin saber qué es lo que estaba sucediendo. Pero algo estaba buscando, ¿verdad? La confesión de esta mujer. Y tan crítica está la situación con la multitud ahí que Lucas nos permite ver la reacción y la respuesta de Pedro y con los que estaban ahí. Maestro, mira la multitud. Que seguramente no era así como lo estoy diciendo yo, seguramente era más como, maestro, mira la multitud. ¿Qué dijiste? No, Pedro, ¿qué dijo? No sé, algo puedes imaginar, es una multitud, no estamos hablando de 5 o 10 personas ahí. Por supuesto, no en un lugar como este, nadie traía micrófonos, no había altavoces, no se trataba de estar con un megáfono Jesús predicando. ¿Que quién le tocó? Dice. ¿Qué? Literalmente la respuesta de Pedro y los demás era, Señor, esto es imposible, nunca, ¿quién te ha tocado? Todo el mundo te está aquí oprimiendo. Pero esta mujer, y la palabra original también es muy interesante, ella sujeta el borde de su manto. Ella toca, ella está ahí como aferrándose a tengo que poder alcanzar. Versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Jesús estaba buscando avergonzar a la mujer? Puede ser medio complicada la pregunta, ¿no? Porque a lo mejor para algunos parece ser que hay un bien mayor. O sea, esto sucedía porque había algo más importante que debía haber y debía haber un testimonio más importante. Para otros dirán, pues la verdad es que, pues sí, lo hizo que todo el mundo se enterara, que todas las personas ahí se enteraran. Pero hay algo que realmente debe llamar nuestra atención y hacernos realmente recapacitar y descansar. Cuando nuestro Dios actúa y cuando Él habla y cuando Él manda, es lo mejor. Y eso quiere decir que cada situación que nos acontece sucede porque Él lo permite. Y a lo largo de las Escrituras vemos y leemos acerca de esto mismo. Él es el creador de todo. Y aun cuando vienen las dificultades, nosotros acudimos a Él, no porque tenga que venir y quitarle el control al diablo, sino porque Él soberanamente lo permite y nosotros somos llamados a aprender de esas situaciones que nos acontecen, porque entendemos que lejos de ser tal vez algo agradable durante ese momento, sabemos que en el fin va a glorificar a Dios. Y para eso hemos sido creados, para la alabanza de la gloria de su gracia, Efesios capítulo 1. Y por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a nuestro Dios? Es esta la conversación que tiene Job con Dios al final precisamente del libro. ¿Y quién le dirá a él? ¿Quién cuestionará a nuestro Dios? Alguien me ha tocado, dice Jesús, yo he conocido que ha salido poder delante de mí, y la mujer inevitablemente dijo, bueno, yo tengo que salir adelante. Él sabe que algo pasó, yo he sido sanada, fui yo.
Y vean la actitud de la mujer. Versículo 47. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Ella viene temblando. Y esta no es precisamente la descripción de una mujer que venga muy orgullosa, ¿verdad? Ella viene temblando porque sabe lo que puede suceder, la reacción de la multitud. Pero ella estaba dispuesta a tomar eso y asumir ese riesgo porque el maestro le estaba pidiendo, el maestro estaba hablando. Cayó delante de él. Muy parecido otra vez a lo que sucede con Jairo en el versículo 41, cayendo a los pies de Jesús. Muy similar a lo que leemos en Filipenses capítulo 2. Cuando se nos anuncia que delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Este tipo de imágenes nos debe hacer reflexionar. Y no solamente pasar por alto y leer y decir, ay, qué bonita historia. Qué bonito gesto de esta mujer y de este hombre. Sino realmente cuestionar si nuestro corazón, si tu corazón, si mi corazón, si mi voluntad, si tu voluntad se está postrando delante de él. Y si estamos cayendo delante de él cuando somos descubiertos. Cuando somos descubiertos en pecado, cuando somos descubiertos en terquedad, cuando somos descubiertos en nuestro orgullo. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Buscar excusas? ¿Buscar justificaciones? ¿O realmente venir y postrarnos delante de él? Tanto la mujer como Jairo vienen y se postran porque saben que solamente en él se encuentra el descanso para sus almas. Y lo hacen a la luz pública. Y lo hacen sin importar lo que otros dirán. Marcos capítulo 5, versículo 32, añade que Jesús estaba mirando alrededor para ver quién había sido. Por eso es que Lucas nos dice, la mujer no pudo pasar desapercibida, la mujer entendió que ya no podía permanecer oculta. Jesús no solamente cuestionaba, sino que él estaba viendo. Estaba buscando hacer el contacto visual con ella. Una actitud humilde le acompaña, tiembla, se postra, ella confiesa su vida, ella confiesa su pesar, ella confiesa la dificultad por la que está atravesando. Ella sabía ante quién estaba. Ante el Rey del universo, el creador de todo, el Verbo. Juan capítulo 1. Y finalmente, leemos y encontramos la última sección de este pasaje. La última escena, el poder de su palabra. El poder de su palabra. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El poder de la palabra de Jesús. Ya vimos el pedido de Jairo, de un hombre prominente ahí en la sociedad, el clamor de los necesitados, de los rechazados, en boca de esta mujer, en su actitud de buscar ser sanada. Y ahora nos encontramos con el factor común de ambas circunstancias, de ambos polos, tanto ricos y importantes como para pobres y rechazados. Y es Jesús. Y es su palabra. Y es Él quien le dice, hija, tu fe te ha salvado. Qué lindo poder leer. Hija, primeramente. Hija. Como diciendo, soy tu Padre celestial. De parte del creador de todo, no estás sola. Tu fe te ha salvado. Y otra vez, hermanos, no es la fe en sí, es decir, porque mucha gente hoy puede decir que tiene mucha fe y que tiene fe en que va a salir adelante, ten fe, etcétera, etcétera. Es el objeto de nuestra fe. Y como hemos venido hablando a lo largo de la carta a los Hebreos, el pastor David nos ha ido enseñando lo importante de poder reconocer que la fe es un don de Dios. Es algo que Dios otorga, que Dios da. Efesios capítulo 2 también nos reitera esta misma realidad. Una fe verdadera es aquella que no claudica, ¿recuerdan? Una fe genuina es aquella que persevera. Y Dios nos dota de esa fe a los suyos.
Efesios capítulo 1, Él nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Y por más de que las dificultades puedan venir y aunque podamos desmayar, Él nos levanta, Él nos sustenta, si genuinamente Él ha depositado esa fe en nuestros corazones. Y no es para engrandecernos y decir, mira qué grande es mi fe, sino para poder glorificar a Dios, quien es el autor y consumador de la fe. Él es quien nos concede la fe para seguir. Y es por solamente su palabra que nosotros podemos recibir esa fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es su palabra la que trae a nosotros esa fe, su enseñanza. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Ve en paz. Las mismas palabras que encontramos también en el versículo 50, cuando Jesús sana y perdona a esta mujer en el capítulo 7. Esta mujer que viene y derrama este perfume a los pies de Jesús, este frasco de alabastro. Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Autoridad para controlar naturaleza, lo vimos en el capítulo 8. Autoridad para echar fuera demonios. Autoridad para perdonar pecados. Autoridad para sanar enfermedades. Es un favor divino. Es decir, hija, tu fe te ha salvado. Hija, puedes ir en paz. Tu relación con Dios ha cambiado. Ya eres libre de tu azote, es lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 34, el pasaje paralelo. Es un milagro sin precedentes. Es un milagro, ni siquiera requirió un intercambio de palabras. ¿Te das cuenta? Porque el milagro sucede antes de que Jesús le dijera esto a la mujer. No hubo contacto visual, simplemente se describe una mujer que sufre y que recurre a aquel que la puede librar de su pena y dolor. Ahora ella es restaurada de manera completa, física y espiritualmente. Estaba hablando aún, versículo 49, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y de esta escena de tanto amor, misericordia y ternura, nos trasladamos a lo que estaba pendiente, ¿verdad? Como este tipo de películas o a lo mejor de series donde hay tantas historias y parece ser que todo va marchando muy bien con una y de repente nos acordamos que había algo pendiente. ¿Cómo puede ser que Jesús se olvidó de atender a la niña de 12 años por entretenerse tanto buscando a esta mujer en medio de la multitud? Interesante pensar en este hombre, ¿no? Este hombre que viene de la casa de Jairo. ¿Qué acaso este hombre no se dio cuenta de lo que acaba de pasar? No escuchó, no vio. La gente seguramente alrededor está comentando acerca de esto. Pero qué interesante es poder observar que Jesús permite que la situación llegue a este punto con un propósito. A un punto muy complicado, un punto donde ya no hay esperanza o parece no haber más esperanza. Otra vez te invito a que puedas meditar en esto. Porque a todos nos pasa. Parece que la situación va mal, de mal en peor, de mal en peor. Y cuando leemos un relato como este, una sección como esta en los evangelios, pues rápidamente nosotros pasamos por alto muchos detalles y simplemente aceptamos las cosas como son y decimos, qué lindo Jesús y qué bueno que la niña resucitó, porque ya lo leímos, ya sabemos qué sucede, qué bueno que esta mujer sana. Pero cuando pensamos en nosotros y pensamos en el tiempo que pasa entre la aflicción que nos está sucediendo y cómo caen más aflicciones o más azotes y dificultades, no pensamos de la misma manera. No pensamos que Él está en control completo de las situaciones. Antes bien dudamos.
Y aquí leemos y decimos, el maestro tan sabio. Pero la realidad es que todo está obrando como estos relojes suizos, ¿no? De acuerdo a la voluntad del maestro. Y ten cuidado en juzgar y en decir, qué injusto es Dios entonces, ¿por qué permite ese dolor? Porque recuerda que tu sentido de justicia está manchado por el pecado. Y si hay alguien justo es Él, no nosotros. Si hay alguien que es fiel es Él y no nosotros. Si hay alguien que es bueno, que es amor, es Él y no nosotros. ¿Quieres cuestionar a Dios y sentirte en una posición de autoridad? Esa es la actitud completamente contraria a lo que estamos leyendo de Jairo y de la mujer. ¿Por qué Dios? ¿Por qué 12 años con el flujo de sangre? No vemos eso, ¿verdad? ¿Por qué tanto, Jesús? Nomás me hubieras dado 3, con 6 y hubieras venido ya. 12, ¿por qué 12? O Jairo, Señor, ¿por qué me diste esta niña si iba a morir a los 12 años? ¿Por qué? No viene a Jesús cuestionando. Vienen a Jesús rindiéndose ante su voluntad y rogando que pueda obrar en sus vidas. Esa es la diferencia y esa es la realidad. Y muchas veces lo pasamos por alto y muchas veces en nuestras propias vidas no somos capaces de observar esto. Si genuinamente hemos sido perdonados y somos sus hijos, podemos descansar que como Él, como el buen pastor, tiene el mejor cuidado para nuestras almas y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, es lo que leemos en las Escrituras. Y por lo tanto podemos descansar aún aquí que esto obrará para su gloria. Y si trae gloria a su nombre, es lo mejor para nosotros, porque somos sus hijos. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Oyéndolo Jesús le dijo, no temas, Jairo, cree solamente y serás salva. Qué fácil es leerlo, pero qué difícil es poder recordar esas palabras para cada uno de nosotros en los momentos de dificultad. El diagnóstico es complicado, es adverso, pocos años de vida, enfermedad, camino a la muerte. No temas, cree solamente. Claro, por supuesto que eso no significa que nosotros vamos a estar sanados de toda clase de males durante nuestro tiempo en esta tierra. Vamos a morir inevitablemente, tú y yo, en el momento que Él diga. Pero no debemos tener temor a la muerte, porque esto es lo que encontramos en las Escrituras y porque sabemos que Él es quien tiene el perfecto cuidado de nosotros. ¿Quién más podría pronunciar estas palabras sino solo Cristo? No temer, creer en quién o en qué. Tú sabes que Jairo pudo haberse ido corriendo. Jairo pudo haberse regresado corriendo a su casa, llorando, rechazando las palabras de Jesús. Porque es muy fácil, hermanos, leer un versículo el siguiente y saber, mira Jairo, qué obediente, se quedó. Pero ponte en su lugar como padre y escuchar que tu hija acaba de morir y tienes una familia ahí atrás y cosas que atender. Él pudo haberse dado la espalda a Jesús y regresar corriendo. Y en ese camino, estarse lamentando porque Jesús no le hizo caso y prefirió quedarse hablando con una mujer en lugar de venir con él. Lo pudo haber hecho. Y tal vez es lo que algunos de nosotros estamos haciendo. En lugar de rendirnos delante de Él y someternos a su palabra. No temas, cree. Cree en mí. Entrando en la casa, ahí viene Jesús y Jairo con él. Entran en la casa, dice versículo 51, no deja entrar a nadie, sino solo a Pedro, Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Intencionalmente, ¿quiénes son los que vienen con él? La familia de la niña y ¿quiénes más? Pedro, Jacobo y Juan. Quienes también están en la transfiguración, están presentes ahí en Lucas 9:28. Pero también, ¿quiénes son estos hombres? Los autores
de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Evidentemente no está Pablo ahí, pero junto con Pablo, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, Santiago también. Perdón, Jacobo hermano de Juan. También hay un Jacobo que es Santiago, que es una de las cartas que viene más adelante. Medio hermano de Jesús. Pero aquí viene Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Y ellos ingresan para ver este milagro. Versículo 52. Y lloran todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Ahora, aquí en esta escena debemos de meditar en que en aquel tiempo se acostumbraba precisamente esto, que habría un bullicio y había personas profesionales en llorar. Ya lo habíamos mencionado esto anteriormente, plañideras. Estas mujeres que lloraban en los entierros y por lo tanto había un bullicio y una lamentación asegurada. Y el hecho de que estuviera este bullicio y estas mujeres ahí y este alboroto ahí era evidencia de que la niña estaba muerta. O sea, ya para cuando había llegado toda esta gente es porque la niña estaba muerta. Estos venían en momentos cuando la muerte era algo oficial. Ya no había duda de su estado. Pero Jesús les dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Imaginen los comentarios a Jairo. ¿Para qué trajiste este hombre, Jairo? La niña ya murió, además está loco, dice que está dormida. Jairo. Y es que lo comento así porque muy seguramente tú has tenido personas a tu alrededor y voces en los oídos que te dicen, ¿para qué sigues yendo a la iglesia? ¿Para qué sigues asistiendo? ¿Y no ves que te va de mal en peor? ¿No ves que todo te está saliendo mal? ¿Para qué sigues abriendo la Biblia? ¿Para qué sigues esforzándote? ¿Para qué sigues haciendo eso? Opiniones hay muchas, expertos hay muchos. Desafortunadamente, el orgullo del hombre precisamente te nubla a poder entender y hacerte ver en tu condición real de debilidad y continua necesidad de alimento espiritual que solo puede provenir de tu Hacedor, de tu Creador. La gente está ridiculizando a Jesús. ¿Pueden creer eso? Después de todo lo que él ha hecho hasta ese momento en Capernaum, ahí en la zona, en el área, y cómo se propagaba las noticias de lo que él hacía, la gente seguía sin creer y ahora lo estaba ridiculizando. El texto no nos dice que la niña estuviera en un estado de coma. El texto nos dice que la niña estaba muerta a los ojos de todos. Y Jesús le dice, ella duerme. Y aquí es donde también de alguna manera se introduce este concepto que vemos en el Nuevo Testamento con respecto a dormir y el tiempo de perecer en esta tierra para cada uno de nosotros. Se trata de algo temporal a los ojos de Dios. El cuerpo duerme de manera temporal en la muerte. Ustedes lo saben. Pero posteriormente, bueno, vamos a verlo en un momento más. Mas él tomándola de la mano, versículo 54, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús la toma de la mano, algo que por cierto, Números capítulo 19, versículo 11 estaba prohibido. Esto era considerado inmundo, tocar a un muerto. Un ejemplo más del poder de Jesús, la compasión de Jesús, el amor de Jesús, y le dice, niña, levántate, talita cumi en arameo, lo que leemos en Marcos capítulo 5, versículo 41. Y justo como respuesta al mandato, a la orden de Jesús, su espíritu volvió y ella se levantó. Inmediatamente, dice el texto, versículo 51. Y se le da de comer, evidencia de que está viva, un muerto no come. Hermanos, es a la voz de Jesús que los muertos vuelven a la vida. Y él se dirige a esta niña. Y tal y como lo mencionan algunos comentaristas en el caso de Lázaro, si no se dirige por nombre, todos los muertos se levantarían. Pero esto sucederá, Juan capítulo 5. Viene la hora, dice Jesús, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Un día, a la voz de Él, todos resucitarán, para vida o para juicio. Inevitablemente. Un adelanto de esto. Y los padres atónitos por lo que ha sucedido, sorprendidos. Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Y por qué hace esto? Él responde soberanamente a la necesidad de Jairo. Jesús viene a traer vida cuando nadie más podía hacer algo por esta niña. Y es un suceso que muy difícil se puede ocultar. Imagínense ustedes, acaba de resucitar una niña. ¿Cómo no se va a enterar toda la ciudad acerca de esto? Pero es que Jesús no vino al mundo para que todos lo conocieran como el sanador o aquel que viene a cuidarlos de que nadie se enferme o que nadie se muera. El mensaje y la razón de su venida era para que podamos apreciar que es aquel que vino a entregar y dar su vida por los suyos, que Él es aquel en quien hay vida eterna y salvación, que Él es el que juzgará al mundo con justicia. Él es quien recibirá el honor al doblarse toda rodilla delante de Él, y Él es quien ha prometido que enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Él es, y Él es fiel. Y Él no vino a esta tierra para satisfacer la necesidad de los orgullosos, ni para cumplir los caprichos de aquellos que buscan su propio bien o la inmortalidad a través de sanidades y de ser resucitados. Él vino para rescatar y salvar lo que se había perdido. Él ha venido para mostrar el amor del Padre y para reconciliar un pueblo para con Él. Tanto para los prominentes, tanto para los líderes, para los religiosos, para los poderosos, para los ricos, como para los rechazados, los marginados y los pobres. El poder de su palabra es suficiente para satisfacer la necesidad de todos. Y la compasión de Jesús es presentada en estos relatos. 2 vidas transformadas por pura gracia, pero que esto no nos permita olvidarnos de qué, de su misericordia y su autoridad. No podemos separar estas realidades. Él es amor, sí, hermanos, pero Él es santo y Él es justo. Y por lo tanto, antes de querer acomodarlo a nuestro entendimiento de algo muy tierno y lindo, no distorsionemos lo que la Escritura nos habla de nuestro Señor Jesús. Un Dios santo, 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 quien obra de acuerdo a su perfecta voluntad y muestra ese amor verdadero, porque Él es amor. ¿Qué esperamos? ¿Y qué esperas para rendirte a Él? Ven a Cristo y encuentra el descanso verdadero para tu alma. Ven a Cristo y entiende que Él es quien te permite poder ver claramente tu necesidad. Y si Él te ha dado esa fe, y si tus ojos hoy pueden apreciar con claridad su carácter y su compasión por tu vida, no dudes. No hay necesidad de seguir tomando malas decisiones. No hay necesidad de que te sigas sintiendo aprisionado por tanta distorsión que hay a tu alrededor, de que sigas volteando el volante en la dirección incorrecta. Es su palabra, su amor, su compasión, su misericordia, su autoridad, desplegada en este pasaje, quien debe permitirnos poder ver claramente la realidad como es. Un corazón orgulloso, un corazón que busca respuestas, que pregona la justicia y cuestiona la voluntad de Dios, no es un corazón contrito y humillado. No es un corazón humilde, no es un corazón que recibirá el amor de Dios. Pero un corazón que entiende que no tiene de otra más que postrarse delante de Él, rendirse en cada área de su vida. Este es el corazón que Él atiende, que mira con agrado y donde llega salvación y esperanza eterna.